Los himnos, salmos y alabanzas suenan aquí en Radio Abba.
Radio Abba, voz de la Iglesia de Dios. Radio Abba. Los himnos, salmos y alabanzas suenan aquí en Radio Abba. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. En medio de la tempestad nunca estoy sola. Puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente.
He aquí, tiempo de sembrar. El tiempo es corto, la cosecha es mucha, pero los obreros, pocos. Usted está invitado a la conferencia almuerzo de este próximo 5 de julio en la Iglesia de Dios de El Congo. Recuerde, esta invitación es para usted. El 5 de julio hay conferencia almuerzo en Iglesia de Dios de El Congo. Le esperamos. Todos los viernes, la Iglesia de Dios hace la invitación a los cultos de oración en horas de la tarde y al recibimiento del día de reposo. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará tranquilidad. Estamos invitados a la conferencia almuerzo programada por el Departamento de Evangelismo Nacional con el lema Cumpliendo el Mandato de Cristo, 26 de julio, en Casa de Oración de la Iglesia de Dios en Quesaltepeque. Asista y tengamos esta hermosa convivencia espiritual donde aprenderemos más de la palabra de Dios para también evangelizar. Invita el Departamento de Evangelismo Nacional. Radio Abba. Hace mucho tiempo yo vagaba por el mundo sin consuelo para mi alma, ni paz en mi corazón. Pero un día Jesucristo llegó a mi vida. Le dio el consuelo a mi alma y a mi corazón amor, y con sus brazos de amor extendidos en la cruz, y con sus brazos de amor extendidos en la cruz. Él me compró con su sangre y desde entonces soy muy feliz. El gozo de mi vida es Jesucristo. Ya no vivo para el mundo. Creo en ti, Dios de los cielos, y en la vida eterna, y con sus brazos de amor extendidos en la cruz, y con sus brazos de amor extendidos en la cruz.
Él me compró con su sangre y desde entonces soy muy feliz. Él me compró con su sangre y desde entonces soy muy feliz. Radio ABA. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, con su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos o nos sitía la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz. Victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Radio ABA.
con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Unidos load al gran Dios de verdad, que es la fuente de gracia, virtud y piedad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Bendito Señor. Los himnos, salmos y alabanzas suenan aquí en Radio Abba. Hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas, jamás te apartes de ellas, porque lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y aumentes tus conocimientos. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, ya que la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana y va en aumento cada vez más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Por eso, grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas. De esta manera, la Iglesia de Dios presenta el programa Enseñanzas del Dios de Israel. Con ustedes, el expositor de la palabra de Dios para esta hora.
toda la amada iglesia de Dios, paz a cada uno de vosotros. El Señor bendiga nuestras amistades que están en sintonía de esta radioemisora que no hay duda alguna está llevando mucha bendición a cada uno de aquellos que oyen la palabra de nuestro Dios. Bendiciones para cada uno de vosotros, amados hermanos y amigos. Agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso por concedernos el privilegio de estar una vez más en las cabinas de esta radio que Dios ha provisto para su iglesia y poder compartir con usted, hermano y amigo, un momento lo que es la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio para nosotros, un privilegio grande, el llegar hasta su hogar o al lugar donde usted nos sintoniza. Estudiaremos la palabra de nuestro Dios en esta oportunidad con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Leo un texto sagrado que está escrito en Daniel Profeta, capítulo número 6. Daniel, capítulo número 6, y doy lectura a lo que dice el versículo número 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba a Dios y daba gracias delante de su Dios como lo sabía hacer antes. Oraremos a nuestro Dios y luego meditaremos en la palabra de Él. Bendito y soberano Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, de la mar y de todo lo que nuestros ojos pueden contemplar. En esta hora, oh Dios, tenemos el gran privilegio de podernos acercar al trono de tu presencia, dándote las gracias, pues hasta este momento nos das la vida. Sabemos lo que tu palabra santa dice, que en tus manos está la vida y está la muerte, y que solamente bastan unos pocos segundos y el humano deja de existir. Pero nosotros reconocemos que es por tu misericordia, como dijo allá el predicador, que no hemos sido consumidos y nuevas son cada mañana. Por lo cual, oh Dios, en este momento invocamos tu santo y tu perfecto nombre y te damos las muchas gracias por todo lo recibido de tus manos, por tu amor, por tu misericordia para con tu pueblo, para con todos aquellos que te temen, para con todas aquellas personas que tienen esa fe en ti, oh Dios. He acá tu siervo en este momento, te da las gracias por concederme este gran privilegio de estar una vez más en las cabinas de esta radioemisora para poder compartir un momento tu palabra con todos aquellos fieles oyentes a tu radio, Dios. Te pedimos la bendición para cada uno de ellos. Te pedimos que tú puedas abrir ese corazón para que tu palabra haya lugar en sus vidas y de esa manera tú puedas obrar y puedas traer, Señor, aquel que todavía no ha venido en pos de ti. Dios nuestro, muchas gracias te damos, esperando en este momento la participación de tu Santo Espíritu para que esta palabra, Señor, pueda quedar en la mente y en el corazón de todos los oyentes. Todo lo pedimos, oh Dios, en el nombre perfecto y por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Titulamos a nuestro tema en esta oportunidad, Daniel firme en su fe. Así titulamos a nuestra meditación de hoy, Daniel firme en su fe. Muchas personas sabemos perfectamente quién fue este Daniel. Muchos lectores de las Sagradas Escrituras nos hemos dado cuenta a través de la Sagrada
Escritura, ¿quién fue este personaje? Un profeta de nuestro Dios, un hombre que desde su juventud entregó su vida al servicio del Dios Todopoderoso. Así dice la Escritura en el capítulo número 1, cuando Israel fue llevado cautivo. Dice la palabra de nuestro Dios que iban unos jóvenes, y en medio de esos jóvenes iba este varón llamado Daniel. Daniel, estando en Babilonia, la Escritura dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la vianda o con la alimentación del rey, porque era un joven temeroso al Dios eterno. Este Daniel había vivido ya unos 68 años en la ciudad de Babilonia cuando es escrita esta historia o es hecha una realidad. Había vivido bajo el reinado de 3 reyes, según lo narra la Escritura y la misma historia. Y tenía ya aproximadamente unos 85 años de edad. Había pasado por duras pruebas, había pasado por grandes tentaciones, porque puede imaginarse usted, desde su juventud hasta una edad de unos 85 años, cuando narra la Escritura acerca de esta historia. Pero había permanecido fiel a su Dios. Había permanecido firme en la fe que él había creído, en esa fe que él tenía en el Dios Todopoderoso. Y por eso titulamos a nuestro tema, Daniel firme en su fe. La misma palabra de nuestro Dios nos enseña que este hombre, en su caminar delante de nuestro Dios, en su entrega al servicio de él, este hombre fue fiel, fue firme en lo que había creído. Había pasado, como decía, por severas pruebas y tentaciones, pero había guardado la fidelidad al Dios Todopoderoso, y por esa razón Dios estaba con él. Porque Dios es fiel a todo aquel que le promete, le cree, y aquel que vive de acuerdo a su voluntad. Dios permanece fiel, dice el apóstol Pedro. ¿Cuántas cosas maravillosas podemos extraer de este hombre de Dios? De este profeta que estuvo durante casi toda su vida al servicio de nuestro Dios, que a pesar de no vivir en su tierra, sino que sus años, su vida, la vivió en tierra extranjera, en Babilonia, pero allí guardaba la fe de nuestro Dios. Esto nos hace entender que donde quiera que esté la persona, allí puede servirle a nuestro Dios. Allí puede entregar su vida a Él. Allí puede guardar la fidelidad a Él y ese temor donde quiera, como lo hizo este hombre, que a pesar de estar cautivo, él creía y obedecía a su Dios. Primeramente, lo que podemos ver de este personaje es su integridad. Oiga usted, amable hermano y amigo que en este momento nos sintoniza, la integridad de este hombre. Los mismos que estaban a su alrededor, ellos daban testimonio. Y ellos decían, según el versículo 5 del capítulo número 6, usted puede leerlo: no hallaremos contra este Daniel ninguna ocasión para acusarle, dijeron ellos. ¿Por qué razón? Por la integridad, por la fidelidad a nuestro Dios,
aquellas personas que estaban a su alrededor no hallaban tacha en él, porque era perfecto, era recto delante de nuestro Dios, en su aplicación a la ley, en su cumplimiento, en todo. Este hombre era fiel a su Dios. De manera que dijeron aquellos hombres que guardaban envidia contra el profeta de Dios: no hallaremos contra este Daniel ninguna ocasión para acusarle. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Oiga usted, sus mismos enemigos están dando testimonio de la pureza de la vida de Daniel. Los mismos enemigos que estaban a su alrededor estaban viendo y conociendo y conocían el testimonio de este siervo de Dios. Conocían de la pureza de su vida. Su carácter era fuerte. Su carácter era, en verdad, un verdadero hijo de Dios. Era un hombre de oración, un hombre lleno de mucha fe. Era alguien, como decía, intachable delante de Dios y delante de todos los que estaban a su alrededor. Este hombre era fiel. Este hombre era de oración. Su vida pura, la vida que él tenía delante de nuestro Dios, esa vida, déjeme decirle, carísimo hermano, esta era el secreto, o este es el secreto de la fuerza moral de la vida de aquel hombre, para poder vencer las pruebas, todo lo que venía sobre él. La fidelidad a Dios, una vida pura, una vida de integridad. Ese es el secreto moral para poder vencer todas las cosas que puedan venir, todas aquellas cosas que llegaron a Daniel. Esa era la fuerza que había en él. Y esa misma fuerza es la que debe de estar en toda aquella persona que ha creído a nuestro Dios. Cuando la persona vive de acuerdo a la voluntad de su Dios, cuando la persona se interesa por una vida en santidad delante de su Dios, eso lo hace fuerte, lo hace valiente, y aunque vengan las adversidades, el cristiano sale vencedor, porque lleva una vida pura delante de la presencia de Dios. Esa era la fuerza moral con la cual podía vencer este hombre llamado Daniel. Debemos entonces extraer la enseñanza, aquella enseñanza hermosa que han dejado estos santos hombres del ayer, para nosotros que estamos en el camino del Dios Todopoderoso. Daniel firme en su fe. Decíamos que era íntegro. Su firmeza. Podemos extraer la firmeza de este hombre. Cuando él supo, cuando él se dio cuenta que el edicto ya había sido firmado, entró en su casa, dice el texto con el cual dábamos inicio, y abrió las ventanas de su casa, que estaban hacia Jerusalén. Y oiga usted, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo sabía hacer antes, puesto que desde antes de Daniel, los israelitas fueron instruidos y enseñados que se orase 3 veces al día. Así lo hacía el profeta de Dios. Cuando él supo que aquel rey había firmado que todo aquel que en el transcurrir de 30 días no le rindiese esa honra a él, y que cualquier persona de su reino, de aquellos sus trabajadores, durante 30 días
se apartara a otro Dios y que menospreciara al rey, lo hicieron firmar, dice que aquel que no lo hiciera fuera llevado al foso de los leones. Pero la firmeza de este santo hombre es grande, que dice que cuando él se dio cuenta, cuando él supo del edicto, que ya estaba firmado, mejor corrió a su casa. Y abiertas las ventanas, oraba a su Dios, como lo acostumbraba antes, dice la Escritura. Oiga usted la firmeza de este hombre. Esa firmeza es la que usted, carísimo hermano y hermana, puede tomar en su vida como cristiano. Que por nada de lo que hay en la vida, de lo que a usted le puede acontecer, de lo que a nosotros nos puede acontecer, nos haga desistir de esa firmeza, de esa comunicación con nuestro Dios. Que no nos llenemos de temor por aquellas cosas que puedan venir o puedan pasar. Este hombre oraba a Dios como lo acostumbraba antes, dice este versículo. Su plan era provocar una colisión entre la ley de los medos con la de Daniel, su Dios. Aunque él sabía que había logrado mucho delante de aquel hombre rey, pero él confiaba más en Dios. Él confiaba más en el Dios Todopoderoso, y esa es la enseñanza que nos transmite la Escritura a cada uno de los cristianos que hemos creído en nuestro Dios. Él siguió haciendo lo que siempre había hecho. Las circunstancias, por adversas que fueran, no ejercieron efecto alguno para cambiar ese santo propósito de serle fiel a su Creador, a su Dios. Qué maravilloso es entonces cuando la persona deposita su fe en el Dios Todopoderoso, cuando la persona guarda esa firmeza a Él. La firmeza de este profeta de Dios. Así usted, amable hermano, que en este momento nos sintoniza, usted debe de incrementar esa fe en el Dios Todopoderoso para que en los momentos adversos Él pueda ayudarle, pero no tiene que negarle usted. Por fuertes que sean los problemas, usted tiene que ser vencedor y mantener esa firmeza en el Dios Todopoderoso. Esa firmeza que ha sido transmitida a través de sus siervos, a través de los apóstoles, a través de los seguidores de Jesús, a través de la iglesia primitiva. Aquellos cristianos tomaban esta enseñanza de estos profetas y de esa manera guardaron la fidelidad a Dios. Se mantuvieron firmes en las adversidades. Tomamos otra parte más de este gran siervo de Dios, sus padecimientos. ¿Cree usted, amable radio oyente, que no fueron grandes sus padecimientos? Hablábamos de una vida, casi de una vida en el servicio de su Dios. Y estando en otras tierras, dice la palabra, sus padecimientos, fue indudable perseguido por la envidia de aquellos que estaban con él, de todos aquellos que estaban a su alrededor. Era grande la envidia para con el profeta de Dios. Puede ser grande la envidia que hay para con un cristiano de nuestro tiempo, para usted quizás, hermana. Pero no olvide que Dios está con usted. A pesar de sus padecimientos,
Dios es fuerte y poderoso para ayudar como ha ayudado a estos siervos de Él. Podemos decir que la cobarde trama de sus enemigos, esta pareció por un momento tener un éxito y poder quitar a Daniel de su camino, poder quitar a aquel siervo de nuestro Dios solamente porque el rey lo tenía en alta estima. Esa era la envidia de aquellos hombres, porque Dios, dice la Escritura, que Él levanta a todo aquel humilde. Aquella persona que se pone en las manos de nuestro Dios, Él los levanta, dice la Escritura. Él levanta al humilde. Él da gracias al humilde y abate al soberbio. La humildad que había en Daniel era grande y de esa manera Dios lo había levantado. Dios lo había puesto en alto, pero esto trajo envidia a aquellos que estaban a su alrededor. Aquellos gobernadores de aquel entonces se llenaron de envidia y tramaron la trampa contra este siervo de Dios que creían podían tener éxito. Pero Dios dice que deshace aquellos planes del enemigo. Daniel entonces estaba condenado a los leones. Oiga usted, así dice este capítulo número 6. Él estaba condenado ya a los leones porque la sentencia estaba firmada, el edicto estaba firmado, y según la ley de los medos y persa, no podía ser revocado, dice acá la palabra de nuestro Dios. Estaba condenado al foso de los leones. Esta era la forma persa de castigo capital en aquel entonces, como lo era también el horno de fuego para aquellos babilónicos. Para los babilónicos también era aquel horno de fuego. Era una ley, era un castigo capital que se hacía en aquel entonces, que tenían estas naciones. Y esa era lo que le tocaba al profeta de Dios por ese falso testimonio, por esa falsedad, por esa astucia que había sido tramada por los demás gobernadores de aquel entonces. La sentencia entonces era de muerte. Pero esta es una poderosa prueba de la autenticidad del profeta de Dios. Y esta fue una gran crisis en la experiencia del profeta. ¿O cree usted de que es fácil o sencillo el oír que está condenado a muerte? Estos hombres fueron como uno de nosotros, dice la Escritura. Y oír que iba al foso de los leones no era nada fácil para el profeta. Él tenía la fe en su Dios. Y él sabía perfectamente que nuestro Dios estaría siempre con él. Aún en el foso de los leones, él sabía perfectamente en quien él había creído y en quien tenía toda su fe y su confianza. Los padecimientos no fueron nada fáciles para el siervo de Dios. Así usted, amable hermano, que ya es parte de la iglesia, usted que es cristiano, el Señor fue claro en decir, las enseñanzas apostólicas son claras en decir que todo aquel que quiere practicar la justicia de Dios tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que padecer sufrimientos, pero no olvidando que el Dios eterno está a su lado, que el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen, dijo el salmista, y en ningún momento los abandonará nuestro Dios, a todo aquel que ha confiado en Él. De manera, hermano, que usted tiene que guardar la fidelidad en medio de sus padecimientos. Cuando usted ya quizá está perdiendo su fe, es cuando Dios obra, es cuando Dios se manifiesta, es cuando Dios está atendiéndole a usted. Quizá cuando usted siente que ya está perdiendo todo, que usted está perdiendo la batalla, Dios está en ese momento con usted. Qué maravilloso es entonces considerar la liberación de nuestro Dios. Aquel rey, cuando se presentaron los enemigos de Daniel, aquel rey dice que se llenó de tristeza porque amaba a Daniel y procuró, dice, deshacer aquel edicto, pero no pudo hacerlo porque estaba confirmado con su sello y con su anillo y no podía ser revocado. De manera que aunque hizo mucho, no pudo revocar ese edicto en contra del profeta de Dios. De manera que es presentado a él, dice la Escritura, y solamente le dice aquellas palabras: el Dios. Oiga usted, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre de los leones. Allí fue llevado el profeta de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día sienten ese temor? ¿Cuántos cristianos a veces, cuando vienen los padecimientos, no queremos ya caminar? Cuando vemos que las adversidades son fuertes y cuando vemos que ya todo se está perdiendo, a veces ya no queremos caminar. A veces estamos perdiendo la fe. Pero en los momentos más difíciles es cuando el Dios eterno se manifiesta en usted, hermana y hermano. Y fue presentado, dice el rey, y fue presentado el siguiente día, y llegó el rey a ver el lugar donde habían dejado al profeta. Este capítulo número 6 dice que el rey no durmió aquella noche. El único que hemos dicho a veces, el único que pudo dormir tranquilamente fue Daniel, que durmió al lado de los leones, mientras que el rey dice que se le fue el sueño. Había tristeza, y a tempranas horas llegó a ver el foso de los leones. Y dice Daniel: mi Dios, según el verso número 20 y 22, mi Dios cerró la boca de los leones. Oiga usted, por eso decía que se cumple lo que el salmista dice, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y aún los defiende. Esta era una gran experiencia del profeta de Dios. Esta era una gran experiencia también del poder de nuestro Dios para aquel profeta de él. Mientras sus enemigos se regocijaban por su supuesta destrucción contra Daniel, él se gozaba en la presencia de Dios. Él se gozaba en la salvación de su Dios. Él bendecía a nuestro Dios. Y esa fe se incrementaba cada vez más en su siervo y aún en todos aquellos que estaban a su alrededor, como lo era este rey que estaba al cuidado también de Daniel. La fe se incrementó también en él,
De manera que en la parte final de este capítulo número 6, él dice que se debe de temer al Dios de Daniel, a ese Dios que había liberado de aquel foso al profeta de Dios. Su liberación se logró a través de la fe, porque había confiado en su Dios, dice el versículo número 23. Dios, déjeme decirle, amable radio oyente, no se negará a sí mismo. Confiar en Él, que el hombre confíe en Él, es lo más grande que puede haber. El secreto de la victoria en la vida cristiana se puede encontrar solamente confiando en el Dios Todopoderoso. Si usted no lo ha hecho, amable amigo que en este momento nos sintoniza, hágalo. Deposite en esa fe en el Dios verdadero, en el Dios eterno, y usted comprobará que en los momentos más difíciles de su vida, Él estará con usted. En los momentos cuando ya la persona se siente, quizá podemos decir, derrotada, Dios ha sacado adelante a sus hijos, a su pueblo, a todos aquellos que han creído en Él. La última parte dice: la condenación vino para los enemigos y fueron echados, dice, al foso de los leones. Aquellos que tramaron mal contra el siervo de Dios y no habían terminado de llegar, dice, de entrar, cuando se apoderaron de ellos y les quebraron sus huesos, dice el número 24. Así pasa a todo aquel que se levanta contra los siervos de Dios. Así ha acontecido a todo aquel que ha tramado mal contra el pueblo de Dios. Así acontece contra aquel que en verdad está pensando mal contra los siervos de Dios. Lamentablemente, los enemigos, sus hijos, sus mujeres y todo lo que tenían, dice, fue llevado al foso de los leones y no escapó ningún enemigo de aquellos que habían tramado mal contra el profeta de Dios. De manera entonces, carísimo hermano y amigo, que Daniel se mantuvo firme en su fe. Y esa es la enseñanza para cada uno de nosotros, mantenernos firmes en la fe, porque Dios no puede dejar a aquellos que en verdad han creído en Él y han depositado toda su fe, toda su confianza en Él. Que el Señor Dios Todopoderoso le bendiga y que el Señor añada bendición a esta palabra. Paz a cada uno de vosotros. Al finalizar el programa Enseñanzas del Dios de Israel, queremos agradecer a nuestros hermanos que colaboran para el sostenimiento de esta programación. Y también hacemos una invitación a nuestras amistades oyentes para que busquen del Señor y puedan congregarse con nosotros en la casa de oración de la Iglesia de Dios más cercana a su comunidad. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Predicó para ustedes la Iglesia de Dios a través del programa Enseñanzas del Dios de Israel.
está escuchando Radio APA, voz de la Iglesia de Dios. Cristo guarda siempre, puede en él confiar, no me deja nunca, puede en él confiar, pues fue a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues fue a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues fue a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues fue a la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en él confiar, mi alma está segura, puedo en él confiar, pues fue a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues fue a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues fue a la roca eterna de los siglos, firme estaré. La programación de Radio ABA volverá con usted en el horario de la 1:30 de la tarde. Cristo guarda siempre, puede en él confiar, no me deja nunca, puede en él confiar, pues fue a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues fue a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Este programa fue una producción de Radio ABA. Paz a todos.